En el marco de las charlas programadas por la Comisión de Economía de Graduados de la UBA, tuvo lugar el pasado lunes la charla sobre cambios geopolíticos de la pandemia a la guerra. Y les voy a proponer viajar, cosa que no podíamos hacer en la pandemia, pero con la primera noticia, el mundo es redondo. Y hay ciertas cosas que tomamos como que es un descubrimiento. Voy a empezar por algo que tendría que decir después, que tiene que ver con la globalización. ¿Quieren mejor ejemplo de la globalización que un plato de espaguetis? Donde tenemos un invento chino con un tomate americano mezclado por el arte de un italiano. No estamos hablando de algo nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba dividido el mundo y se divide en dos bloques, y estamos hablando de la etapa bipolar, llamaron a un diplomático norteamericano que estaba en Moscú, que se llamaba George Kennan. Y George Kennan le tenía que explicar a los norteamericanos cómo el aliado hasta hace 2 minutos pensaba y actuaba. A un Estados Unidos que había pasado del aislacionismo a tener su idea de presencia global y marcar la cancha, no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico, con el acuerdo de Bretton Woods. Y ahí desarrolla Kennan lo que se llama la política de contención. Cómo evitar que se expanda la Unión Soviética. Cualquier parecido con otro área geográfica va por su exclusiva responsabilidad. Y él decía que en el corto y mediano plazo no se le iba a ganar a la Unión Soviética, si en el largo plazo había que desarrollar un perímetro de defensa a través de las alianzas militares y la protección de los puntos fuertes, con la concepción que se salía de la Segunda Guerra Mundial, básicamente anclado en los lugares del desarrollo de los complejos industriales militares que estaban preparados para desarrollar armamento masivo. En esto que se dio a través de alianzas militares posteriores, llámese la OTAN en Europa, la CETATO en el sur de Asia, otra alianza militar en el norte del mar de la China, rodeando a Japón, incorporando a Taiwán, se encorsetaba el avance del comunismo. Y por el otro lado se desplegaron algunos, y especialmente en Europa, elementos de lo que se llama el soft power. De hecho, el plan Marshall es soft power. A través de la economía, restablecer a Europa, restablecer lazos culturales, económicos, nos marcaba el mundo de lo que se llamó luego la Guerra Fría. La pregunta es, ¿hoy estamos en una nueva Guerra Fría? Para explicar lo que es la Guerra Fría tenemos que entender primero qué es Guerra Caliente. Guerra caliente es la de mayor poder cinético, la de mayor poder destructivo, que es la guerra nuclear. ¿Pero qué genera la guerra nuclear? Que quien tome la ventaja de la iniciativa, no significa que tenga la ventaja. Y se establece con eso, cuando está la capacidad del segundo golpe, la second strike capability, lo que se llama el equilibrio del terror. Esto que desvive a las teorías realistas, esta búsqueda del equilibrio, ¿sí?, a través de que nadie tiene la ventaja. Entonces, ¿dónde se enfrentan los bloques? En aquellos lugares donde se puede desarrollar la Guerra Fría, que es la guerra tradicional, que es la guerra convencional, que es la guerra donde se supone que se puede mensurar. Distintos teatros que se vieron en el enfrentamiento, como ocurrió en la Guerra de Corea, como ocurrió en la Guerra de Vietnam, como ocurrió en la Guerra de Medio Oriente, como vimos nosotros en la situación de los conflictos regionales de Centroamérica. Pasado este tema, o en esta idea del mundo bipolar, en un momento, algunos dicen el fin de una historia, otros hasta tuvieron la petulancia de decir que era el fin de la historia, en el lugar más gélido de la Guerra Fría, cae el muro. Cae el muro y cae la concepción de este bipolarismo, donde Estados Unidos se autoproclama y difunde que unipolar, ellos son los árbitros del mundo. Vamos a ver hasta dónde eran los árbitros del mundo, porque era algo que estaba en la percepción de los norteamericanos.
No sé si todo el mundo creía que el hegemonón lo manejaba solamente Estados Unidos. Hoy diríamos que no. Bien, pero en ese mundo unipolar ocurre un segundo elemento, un elemento tecnológico después de la caída del muro, que cambia las relaciones que tenemos del conocimiento, que tenemos de la vida privada, que tenemos del ocio, como lo generó el libro con la imprenta de Gutenberg. Llegamos al momento en el cual Internet nos cambia la forma de la vida. La caída del muro conlleva la caída de lo que era, dentro del plan Marshall, la idea de, bueno, venís a saltar el muro. Del otro lado está el estado de bienestar. El estado de bienestar entra en crisis, empieza la teoría, las líneas neoliberales, pero se superan en un punto en el cual, con esto de la idea de que se había finalizado la historia, se desarrolla esta idea de la globalización. Y en la globalización muestra en algún punto la idea de que son las empresas las que empiezan a tomar roles del Estado. En esta idea de que las empresas empiezan a tomar roles del Estado, pierde importancia lo que define y contiene la unidad política, que son las fronteras. Y se habla de la libre circulación de los elementos del capital. Entonces hablamos de la libre circulación de las finanzas, de la libre circulación de los bienes económicos, de la libre circulación de los factores económicos, y ahí digo, wow, ¿hasta dónde? Porque en eso incluían como factor de capital el factor humano. Bien, el factor humano te movés si tenés el pasaporte comunitario, ¿no? Si tenés la visa. Si tenés la visa. Bien, en este desdibujar de las fronteras, donde en realidad la enorme transacciones que iba a traer esta idea del Internet y esta forma de, cambia la lógica, entre otras, de una idea global que tenía que ver con el abastecimiento. No importa el lugar del mundo donde se haga, mientras se haga barato. Este estiramiento de las líneas de abastecimiento tiene en el último tiempo dos ítems que marcan la finitud de este planteo teórico y que va de la mano de dos procesos, uno quizás pensado, otro impensado, porque formaba parte de, creo que el listado 11 o 13 de lo que eran los riesgos de la agenda de seguridad, donde estaba como un ítem metido ahí abajo las posibilidades de desastres naturales, y entre ellos había una cosita puesta entre paréntesis que se llamaba pandemia. No estaba en la lógica la idea de la pandemia. El capitalismo de la globalización, donde las corporaciones marcaban el ritmo de las transacciones, encuentra que no puede dar respuesta primeramente a lo que era una emergencia sanitaria en gran escala. ¿Qué produce una emergencia sanitaria en gran escala? Una pandemia. Lo mismo que una guerra. La prolongación del conflicto genera problemas de abastecimiento. ¿Y cuál es el abastecimiento? Pasando de una guerra a una pandemia. Y dejamos el fusil para tomar un barbijo. Y el misil termina siendo una vacuna. Entonces vivimos otro replanteo de la puesta en la mesa de las necesidades geopolíticas. En esa poner en la mesa las necesidades geopolíticas, vemos cómo aparecen indicadores que hacen que los estados nacionales empiecen a tomar desde el realismo ciertas prerrogativas por decir, bueno, la pandemia me la tengo que poner yo sobre los hombros. Muchos tienen prepaga, pero en algún momento que hubieran tenido prepaga no les garantizaba una cama con un respirador, y eso tenía que ser el Estado. Tengan la prepaga que tengan, no significaba que pudieran hacer un acuerdo para que les llegara la vacuna que ustedes creían que era la mejor. Lo cierto es que ahí empezaron a moverse los estados y a aparecer elementos dentro de la geopolítica del soft power o de un power un poquito más fuerte, a jugar en los distintos escenarios de acuerdo a cómo te ibas
poniendo te habías puesto en algún momento del mapa. No sé ustedes qué vacuna tienen, pero en algún momento era el debate de qué lado del lado geopolítico era el que te pinchaba en el brazo. Angela Merkel dijo, no puede estar sometido Europa a la geopolítica de los barbijos. Algo tan simple y de baja tecnología como el barbijo marcaba el límite de la necesidad de protección individual y del personal sanitario en el medio de la pandemia, porque lo producía China. También lo planteó Macron. Macron le dijo a los laboratorios franceses, señores, en 5 años yo necesito que se vuelva a producir en Francia paracetamol e ibuprofeno. Entonces, ¿qué pasó con la globalización? ¿No importa en el lugar del mundo donde se haga? Este tema, que la pandemia por seguridad hizo una nueva redefinición de las fronteras, de la seguridad, de lo que es el control del Estado sobre la biografía de la gente, si se quiere como un vicio. Hasta hace poco, para salir de tu casa e ir tenías que tener la aplicación que te permitiera salir. Y no estabas hablando del exterior, estabas hablando de cruzar la General Paz, de estar entre provincias. Entonces, el elemento de las fronteras, abajo las fronteras que planteaba la globalización, no era. El Estado tuvo que empezar a tomar una visión, si se quiere, de un capitalismo estratégico. En ese punto del capitalismo estratégico es en el cual nos movimos después de la pandemia y estamos transitando ahora después de la guerra. El rol del Estado y el Estado, no quiero decir cuando hablo de capitalismo estratégico que estoy hablando del capitalismo de Estado dirigista de tiempos atrás. Estamos hablando de un Estado que tiene que sacar ciertos elementos de la lógica del mercado por la criticidad que le da el que se pueda sostener la unidad del Estado y el que puede en algún punto morigerar los impactos económicos que en su sociedad va a producir. ¿Me querías hacer una pregunta? Es como lo que estás diciendo. Yo trabajo en un banco americano donde hay ciertas cosas que se hacen presencial y con el tema de la pandemia no había presencialidad, con lo cual, ¿qué hacemos? Digamos, es como que no solo, digamos, yo te lo decía en micro, en macro es como que los estados en los países no tenían backup, digamos, no tenían el backup sería el decir, bueno, no puede Roberto, voy yo, digamos, no puede China darme barbijo, bueno, voy yo digamos, no había un backup. ¿Es eso? Es más, primero, porque el criterio de criticidad lo despierta la pandemia, también lo lleva a la guerra de Ucrania y también lo continúa el cambio de la matriz tecnológica en el enfrentamiento entre China y el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo crítico? No es solamente lo militar. Crítico es en un momento que vos tengas vidrio para producir el lugar donde tengas que alojar a la vacuna para vacunar a tu población. Entonces, en ese punto, no es descabellado pensar que un Estado en un momento tenga que fabricar jeringas, porque el mercado no te lo da. Y en algún momento tenga que arreglar con un actor sí, con un actor no. Y en tal caso, ese actor es fiable, es confiable, desde el punto de vista de que va a asistirme en tiempo, en forma, en calidad, pero que en realidad lo va a hacer para mí, va a jugar para mí en lo tecnológico, va a jugar para otro. Esto forma parte, si querés, del escenario de 5G. Forma parte de quiénes son los desarrolladores tecnológicos, especialmente cuando aparece desde el punto de vista de los escenarios militares el quinto elemento. El quinto elemento que se fue produciendo por la incorporación histórica de la tecnología en la defensa, que pasa primero de la tierra pasa al agua, después se inventa los aviones, comienza la guerra aérea, después estamos en la guerra espacial, llegamos al ciberespacio.
llegamos al ciberespacio con un planteo territorial, si se quiere. ¿El dato de quién es? ¿La nube existe? ¿O es una nube de humo? Porque para algunos el dato está en un servidor que está en la Tierra, que está anclado por fibra óptica. Entonces aparece un nuevo elemento para la defensa. La fibra óptica. La fibra óptica que lleva el 90% de las transacciones por Internet y que pasa a los mares. Hay un nuevo dibujar del mundo. Es muy interesante, primero porque están estos elementos geopolíticos y hay elementos que tienen que ver con el cambio de la geografía física. Generalmente cuando uno habla de geopolítica es la visión política que uno tiene de un determinado escenario. Para hacerla simple no entrar en 72 definiciones. Muy interesantes todas. Ahora bien, aparece la revalorización de la geoeconomía. ¿Estamos en una economía mundial? Sí. ¿Globalizada? No. ¿Global? Sí. Ahora, en este cambio de paradigma hay cambios de reglas y hay cambios de la función que va a tener el Estado y que van a tener intrínsecamente las sociedades y cómo yo haga el acuerdo político con mis socios para restablecer una diferente cadena de valor. Vimos durante la pandemia en el puerto de Shanghái 3 Shanghái de barcos esperando porque el barco estaba cerrado. Entonces hay un replantear de cómo es la logística en el mundo, básicamente alineada con quién va a ser la potencia extractiva de mi riqueza. Cuando uno analiza las formas por las cuales se dieron la estructura de trenes en la Argentina en el siglo XIX, respondía a la matriz extractiva, ¿sí? Agropecuaria que tenían los ingleses. Hoy la Argentina está ante la necesidad de replanteo de su hidrovía, ante la necesidad del planteo de sus pasos que va a tener con Chile y en tal caso, diría yo, con su destino de si puede aprovechar el cambio estratégico de generarle un valor agregado, de una visión estratégica de la inversión, o solamente va a permitir que sea extracción de riqueza como rápida y simplemente hizo, ¿sí? La élite dominante en la Argentina desde el siglo XIX. Entonces, este es el momento histórico en el cual Argentina tiene que alinear 3 cosas, a mi entender. Digo a mi entender porque tomo de repente cómo hacen otros países con la criticidad, por ejemplo el último informe de Gran Bretaña sobre su minería, cómo hace Alemania para establecer cuál es la criticidad de sus elementos, cómo lo hace Francia, modelos diferentes, cómo lo hace Estados Unidos. ¿Es solamente el tema militar el elemento crítico? ¿Cuáles son los elementos críticos de la economía argentina en una parte expansiva? Y en un momento le diría algo tan simple como que no teníamos vidrio para guardar las conservas, o no teníamos hojalata para hacer latas. Ahora bien, un Estado que planifica estratégicamente sienta a los actores y le dice, bueno señores, hay que hacer esto. ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Cómo? Yo los ayudo de tal forma. ¿No lo pueden hacer ustedes? Tengo 3 jugadores. Pero no puede dejar vacíos abiertos a... Yo veía con mucho interés la materia de lo que ustedes mostraban de lo que son los fertilizantes. Y la pregunta es, con la riqueza que tiene Argentina en su campo, la potencialidad de vaca muerta, ¿cuántos fertilizantes fabricamos para lo que exportamos? Porque las empresas y los países se hacen grandes cuando logran una integración vertical. Y Argentina no está teniendo una integración vertical. Entonces quedan preguntas abiertas donde tenemos que cambiar las matrices, pero también me parece, y esto es una humilde opinión de alguien que no viene de los números, pero como yo vengo de sociales, tengo mi corazoncito.
La pregunta es, ¿tenemos que medir a los países en PBI o tendríamos que medirlos con los indicadores de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de la Agenda 2030? Y en tal caso, ¿los indicadores que nosotros usamos hoy representan a la matriz económica tecnológica del siglo XXI o utilizamos indicadores todavía del siglo pasado? Porque si no elaboramos los indicadores de acuerdo a la matriz del tiempo que vivimos, toda la información que recabamos va a inducir al error. Muchas gracias. Excelente.